Aimo Koivunen y un pequeño grupo de tropas finlandesas de esquí establecieron campamento en un área boscosa cubierta de nieve, para un breve descanso después de una larga patrulla nocturna. Antes de que pudieran instalarse, la calma blanca del campo finlandés fue repentinamente destrozada por el sonido del fuego de armas soviéticas. Los soldados finlandeses saltaron a sus pies y empacaron apresuradamente mientras un pelotón soviético completo comenzaba a rodearlos. En una carrera desesperada a través del bosque, Koivunen llevó a sus compatriotas lejos de las fuerzas soviéticas, pero los enemigos fueron tras ellos, y una ardiente persecución a través del páramo congelado se desató. Koivunen y sus camaradas conocían bien la región, pero el agotamiento paralizante pronto se apoderó de ellos. Ahora, con los soviéticos pisándole los talones, el joven soldado estaba a punto de colapsar. Fue entonces cuando recordó que tenía Pervitin, una droga alemana que permitía a los soldados mantenerse alerta durante días seguidos. Mientras esquiaba cuesta abajo, intentó verter una píldora en su mano cubierta de guante, pero todo el lote cayó de una vez y Koivunen tragó el lote completo de 30 metanfetaminas. Koivunen entonces pudo liderar el camino mientras sus hombres continuaban su insoportable intento de escape. Pero de repente, los árboles y sus camaradas comenzaron a transformarse en formas extrañas, mientras abruptamente entraba y salía de la conciencia. Una de las más extrañas desventuras alimentadas por metanfetaminas de la Segunda Guerra Mundial estaba por comenzar. El extraño caso de Finlandia. En contraste con la mayoría de los otros países europeos involucrados en la Segunda Guerra Mundial, los finlandeses no eligieron un bando al principio. En cambio, estaban luchando por su tierra. Mientras Adolf Hitler asaltaba Polonia en septiembre de 1939, Gran Bretaña y Francia amenazaron a Alemania con la guerra si no se retiraba inmediatamente del país de Europa del Este. En medio del caos geopolítico, Joseph Stalin aprovechó la situación y lanzó su propio ataque contra Finlandia, asumiendo correctamente que los aliados occidentales estarían demasiado ocupados lidiando con Alemania para ayudar a la nación nórdica. El asalto se convertiría en la brutal guerra de invierno. A medida que la situación se desarrollaba, los británicos y franceses hablaron sobre enviar una fuerza expedicionaria a Finlandia para ayudarlos a repeler la invasión soviética. Sin embargo, Alemania bloqueó cualquier intento de hacerlo invadiendo Noruega y Dinamarca, cortando a los aliados de un camino directo a Finlandia. Después de meses de valiente lucha contra probabilidades abrumadoras, y a pesar de infligir pérdidas humillantes a la Unión Soviética, Finlandia se vio obligada a solicitar la paz y ceder una parte significativa de su territorio a los soviéticos. Unos meses después, Alemania lanzó su ambiciosa Operación Barbarroja para obliterar a la Unión Soviética, y Finlandia decidió luchar lado a lado con las fuerzas alemanas. La nación vio en la poderosa Wehrmacht una manera de vengar los horrores de la guerra de invierno y recuperar su tierra de Stalin. Sin embargo, Finlandia nunca cayó completamente en las garras de la maquinaria de guerra alemana y se negó a firmar el pacto tripartito. En cambio, firmaron un acuerdo menos formal, conocido como el Pacto Anti-Comintern. Con él, Finlandia siguió siendo el único aliado democrático de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Pero los finlandeses nunca permitieron a Hitler usar su ejército para sus propios propósitos. Enfureciendo a los aliados, durante el verano de 1941,
los finlandeses comenzaron a recuperar sus territorios de los soviéticos, incluyendo Karelia Oriental, una región que nunca les había pertenecido. Mientras Alemania marchaba sobre la Unión Soviética y Finlandia seguía recuperando sus territorios, Stalin pidió ayuda a Gran Bretaña para alcanzar un acuerdo de paz con Finlandia. Stalin estaba dispuesto a ceder algunas de las regiones que habían capturado, si Finlandia desistía de sus esfuerzos agresivos. Sin embargo, el gobierno finlandés se negó y aprovechó su ventaja, llevando a Gran Bretaña a declararles la guerra en diciembre de 1941 y enfureciendo al resto de los aliados occidentales. La Operación Barbarroja pronto perdió impulso y después del desastre en Stalingrado, las esperanzas de Finlandia de derrotar a la Unión Soviética y recuperar sus territorios parecían cada vez más improbables. Aún así, la nación continuó apoyando a Alemania. Para 1944, los finlandeses habían sido forzados a una posición defensiva, mientras el Ejército Rojo preparaba una ofensiva mayor contra ellos. Además, el presidente Franklin D. Roosevelt pidió a Finlandia que cortara lazos con la Alemania nazi. Sin embargo, el presidente finlandés Risto Ryti había dado a Hitler su garantía personal de que Finlandia no negociaría la paz con Stalin mientras él fuera presidente. Como tal, la guerra continuó, pero esta vez era el turno de los soviéticos de asaltar Finlandia y lanzarse hacia Berlín. Para entonces, los finlandeses se habían dado cuenta de que su pacto con Alemania era un trato perdedor, pero uno que estaban obligados a mantener. A cambio de su lealtad inquebrantable, los finlandeses recibieron un suministro interminable de armas alemanas, metales e incluso drogas psicoactivas para mejorar el combate. La superdroga nazi. Cuando la Alemania nazi comenzó su devastador y abrupto Blitzkrieg sobre Europa, los ejércitos de la Wehrmacht estaban alimentados por más que ciego nacionalismo y el deseo de vengar el trato de su patria después de la Primera Guerra Mundial. También estaban impulsados por una droga novedosa que había tomado Alemania por asalto. A pesar de que la ideología nazi fruncía el ceño ante el uso de la mayoría de las drogas, etiquetándolo como un signo de debilidad personal y un símbolo de decadencia social, había una exención significativa: las metanfetaminas. En contraste con otras drogas recreativas usadas para escapar de la realidad de uno, la metanfetamina era vista como una herramienta productiva para el hombre alemán ideal que buscaba lograr cada uno de sus objetivos como parte de una sociedad aria emergente. Desde los años 30, marcas de metanfetamina como Pervitin fueron ampliamente publicitadas con eslóganes pegadizos como Alemania despierta. También se vendían al público sin necesidad de prescripción. A pesar de sus horribles efectos secundarios, riesgos de sobredosis y cualidades adictivas, Pervitin se vendía como un suplemento inofensivo para el sobresaliente alemán, e incluso se podían obtener fácilmente chocolates en caja con la droga en cualquier tienda de comestibles local. Cuando el alto mando alemán se preparaba para la guerra entrante, Pervitin fue inmediatamente visto como una posible ventaja. El doctor Otto Ranke, director del Instituto de Investigación de Fisiología de Defensa, sabía por experiencia personal que la droga podía ser útil, con personas capaces de trabajar hasta 50 horas sin ninguna fatiga notable. Ranke eventualmente condujo experimentos en oficiales militares, y los resultados fueron tan impresionantes que describió Pervitin como una sustancia excelente para despertar a un escuadrón cansado.
podemos captar qué significado militar de largo alcance tendría si lográramos eliminar el cansancio natural usando métodos médicos. Después de resultados notables durante la invasión alemana de Checoslovaquia en 1938 y la conquista de Polonia en 1939, una cosa estaba clara: el Blitzkrieg estaba alimentado por velocidad. Luego, a medida que la guerra se prolongaba y otros países se enteraron de la ventaja de drogas alemana, ellos también comenzaron sus propios experimentos de soldados mejorados químicamente. Como tal, cuando Finlandia se unió a los alemanes para luchar contra la Unión Soviética en 1941, la Wehrmacht estaba feliz de compartir su suministro de drogas con su nuevo aliado. Persecución desesperada. Para 1944, los soviéticos habían ganado ventaja en la batalla en el este, al empujar sistemáticamente hacia atrás a los alemanes y forzarlos violentamente a abandonar todos los territorios que habían ganado. Mientras tanto, las gigantescas fuerzas del Ejército Rojo, reuniéndose cerca de la frontera finlandesa, indicaban que se avecinaba un ataque. El 20 de abril, capas frescas de nieve pesada cubrían el paisaje hasta donde alcanzaba la vista. Era el tercer día de patrulla para Aimo Koivunen y su pequeño grupo de tropas finlandesas de esquí, encargadas de recorrer el círculo ártico congelado para identificar posibles incursiones soviéticas. Después de una patrulla de esquí agotadora, los hombres estaban cansados y sus cuerpos gastados. Como tal, entraron en un área densamente boscosa en el desierto finlandés congelado para descansar y recuperarse. Pero solo unos minutos después de establecer el campamento, fueron sobresaltados por el ominoso sonido de fuego de rifle. Alarmados pero sin querer apresurarse a una trampa, los soldados finlandeses enviaron a algunos exploradores a investigar la fuente del sonido. Pronto se enteraron de que había un pelotón soviético completo acercándose a ellos. Sin tiempo ni opciones, los militares finlandeses abandonaron lo que quedaba de su equipo y corrieron para escapar. Koivunen entonces llevó a los hombres a través del denso bosque en una carrera desesperada para escapar del bosque antes de que la pinza soviética los encerrara adentro. Su comprensión completa de su entorno, así como su destreza en el esquí, les permitió apenas escapar de la trampa soviética. Sin embargo, los soviéticos continuaron su persecución, con las laderas montañosas congeladas en lo profundo del desierto finlandés, los únicos testigos de la feroz persecución. Sobredosis salvavidas, mostrando una voluntad formidable de sobrevivir, los soldados finlandeses llevaron sus cuerpos al límite y lograron dejar a los soviéticos varias millas atrás. Aún así, la persecución continuó. Koivunen estaba especialmente agotado. Había pasado los últimos 3 días de guardia y había dormido muy poco. Su cuerpo de repente se estaba apagando incluso mientras continuaba esquiando por una ladera. El joven comenzó lentamente a quedarse atrás de sus camaradas, adormilándose mientras se daba cuenta de que sería capturado por el Ejército Rojo si no hacía algo al respecto. De repente, recordó que tenía el lote completo de pervitin de toda la unidad. Exhausto y confundido, abrió la lata que contenía las píldoras de metanfetamina, pero luchó por separar una píldora del resto con sus manos cubiertas de guantes. Después de unos segundos de intentos inútiles, vertió todo el lote en su mano y se las metió en la boca. Al principio nada pasó, pero después de unos minutos, una explosión revigorizante envolvió el cuerpo de Koivunen y se sintió lleno de energía.
El soldado rápidamente se lanzó de vuelta al frente de la línea de fugitivos e inmediatamente comenzó a guiar a sus camaradas. Se sentía energizado y capaz de cualquier cosa. Sin embargo, otros efectos menos favorables comenzaron a aparecer en pocos minutos. Koivunen comenzó a sudar profusamente. Sus extremidades comenzaron a temblar violentamente. Y pronto, el enfoque que había ganado cambió a un estado nebuloso de confusión. Luego comenzó a entrar y salir de la conciencia mientras esquiaba junto con sus hombres, quienes eventualmente notaron que algo estaba seriamente mal. Sus camaradas entonces lo detuvieron y comenzaron a hacerle preguntas, pero las palabras que salían de su boca no tenían sentido. Dándose cuenta de que estaba severamente intoxicado, los soldados finlandeses quitaron las municiones de Koivunen, pero con los soviéticos pisándoles los talones, se vieron obligados a continuar el escape, junto con un soldado con sobredosis. Viaje salvaje. Aunque la habilidad mental de Koivunen estaba severamente deteriorada, sintió la urgencia de continuar moviéndose lo más rápido posible. Incluso, ignoró las instrucciones de sus compañeros de equipo, y pronto todo a su alrededor comenzó a cambiar y distorsionarse. Incluso sus hombres parecían transformarse en todo tipo de objetos extraños e insondables, mientras continuaba esquiando lejos de las manchas cambiantes tan rápido como podía. A medida que pasaba el tiempo, la cantidad masiva de drogas dentro del cuerpo de Koivunen continuaba estallando a través de su sistema, haciendo sus síntomas aún más dramáticos. De repente, se encontró solo en medio del desierto congelado y asumió que había esquiado tan adelante de sus camaradas que los había perdido completamente. El hombre altamente intoxicado estaba ahora solo, sin comida, sin municiones y el conocimiento de que enemigos soviéticos podrían acechar en cualquier lugar. Sin embargo, los lapsos agudos de conciencia gradualmente disminuyeron, lo que le hizo darse cuenta de la precariedad de su situación. Su cuerpo todavía estaba en modo desenfrenado, con un latido del corazón más allá de 200 latidos por minuto, y decidió continuar corriendo, olvidándose completamente de comida, descanso o agua mientras continuaba su carrera loca a través de los paisajes finlandeses. En más de una ocasión, se encontró con patrullas soviéticas que lo atacaron en el acto. Sin forma de responder al fuego, Koivunen se vio obligado a huir repetidamente, aprovechando su suministro aparentemente interminable de determinación para escapar incluso en medio de las tormentas de balas más horribles. Frenético, intoxicado, confundido y embriagado con adrenalina, Koivunen de repente esquió sobre una mina terrestre. Y para empeorar las cosas, la explosión inició un feroz incendio forestal que se extendió a un campamento soviético cercano. El soldado, gravemente herido y desorientado, ahora se vio obligado a arrastrarse por la nieve para escapar de las llamas crecientes. Empujando hacia adelante, el hombre finlandés milagrosamente sobrevivió a la detonación de la mina terrestre y saltó a una zanja, donde permaneció inmóvil durante varios días, esperando que alguien viniera a su rescate. Koivunen yacía delirante mientras pasaban horas incontables, y cuando de repente recuperó la conciencia, se dio cuenta de que tenía que moverse para evitar congelarse. Alimentado por nada más que la metanfetamina todavía corriendo por sus venas y el deseo instintivo de sobrevivir, se puso de pie y continuó esquiando. Pasaron más días y los efectos de la droga comenzaron a disminuir lentamente. Pronto, Koivunen recordó que necesitaba comer, ya que los agudos dolores de hambre en su abdomen se volvieron abruptamente aparentes. El soldado comió nieve
y masticó brotes de pino para mantener los dolores a raya. Un día, el soldado, todavía alimentado por metanfetamina, logró atrapar un arrendajo siberiano en el desierto que comió crudo. A lo largo de la terrible experiencia, Koivunen continuó esquiando, prevaleciendo contra temperaturas bajo cero, patrullas soviéticas, lesión corporal e inanición. Finalmente, regresó a territorio amigo, casi 2 semanas después de haber perdido al resto de su unidad. Cuando los soldados finlandeses lo avistaron, fue llevado de urgencia a un hospital local. Koivunen había esquiado casi 500 kilómetros, había bajado a 43 kilogramos y continuaba presentando una frecuencia cardíaca de 200 latidos por minuto, señalando que todavía sufría los efectos de la droga después de 2 semanas. A pesar del uso frecuente de Pervitin por parte de Alemania y sus aliados, y la serie de casos de sobredosis en el campo de batalla, la terrible experiencia que Koivunen soportó no se parecía a nada más. Finalmente, el soldado sobrevivió para ver a su país hacer un acuerdo de paz con Stalin y volver sus armas contra la Alemania nazi en un asalto desafiante conocido como la Guerra de Laponia. El hombre que sobrevivió a una brutal emboscada soviética y una persecución de semanas, gracias a una sobredosis de metanfetamina, vivió hasta sus 70 años. Gracias por ver nuestro video. Para más historias fascinantes de soldados valientes, superando las probabilidades más aplastantes en el calor de la batalla, no dudes en suscribirte.